Vamos a comenzar el tercer módulo de la 16ª jornada de actualización técnica de maíz realizada por INTA y AYAMBA. En este caso vamos a tocar los temas de maíces especiales, evaluación de híbrido de maíz pisingallo, avances del programa de mejoramiento de INTA a cargo del ingeniero Roberto Lorea. También vamos a hablar sobre maíces INTA adaptados a sistemas de minifundio bajo el uso de insumos y de calidades diferenciadas, a cargo del doctor Daniel Preselo. También tenemos el tema de soluciones Rotam para el control de malezas. En este caso la empresa Rotam va a hablar sobre sus productos y el manejo de control de malezas, a cargo del ingeniero Pablo Ledesma. Y por último, el último tema va a ser de protección, y la ingeniera Lucrecia Curetot va a hablar sobre novedades de las últimas campañas en sanidad en maíz. Como saben, después de las disertaciones va a haber un espacio de preguntas que se van a hacer por chat, y envíenla directamente y la vamos a coordinar desde la sala de AYAMBA. Así que bueno, pasamos ahora a agradecer a los sponsors que nos están acompañando en esta jornada. En este caso Limagrain, Rotam, Nidera Semilla con su distribuidor Zonal, Inc. Insumos, Brevan Semillas, Advanta, Genética y Servicios, el semillero Stein y Criadero Pioneer. A todos ellos gracias por acompañarnos. Y también queríamos mencionar los sponsors anuales, que son los que están todo el año con nosotros, acompañándonos en cada una de las jornadas y congresos y eventos que realiza AYAMBA, como Sumitagro, Syngenta, Tecnomil, Profertil, Bayer, Nuproagro, Insuagro, la firma DBA y también Asociación de Cooperativas Argentinas. A todos ellos gracias por estar con nosotros y hacer posible estas jornadas. Bueno, les queremos comentar que mañana, a la mañana de 8 a 12, conjuntamente con APRESID, AYAMBA y APRESID, vamos a hacer una jornada de agricultura sustentable presencial. Se va a realizar en el campo La Oración, y los queremos invitar para que concurran a Salto. Está, no me pones, no lo veo. Bueno, pero básicamente le queríamos, es una jornada que se van a analizar distintos no, ahora sí, distintos temas como mejora del carbono, de los suelos, malezas desde una visión sistemática, y el nitrógeno biológico para el cultivo y el sistema. Y también la mejora física de los suelos desde la biología. Esto va a estar en una especie de discusión, o sea, va a haber paradas en el campo y vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas y tratar el tema para tratar de, entre todos, de mejorar la agricultura, digamos, sustentable. Estas paradas están hechas en base de planteos de cultivos de servicios. Así que bueno, los esperamos mañana de 8:30 a 12:30. Y bueno, nada más, queríamos no dejar de mencionar esta jornada. Ahora vamos antes de comenzar con los disertantes, vamos a compartir algunos videos de los sponsors y enseguida comenzamos con la jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer módulo de la jornada de actualización técnica de maíz organizada entre AYAMBA e INTA.
Mi nombre es Agustín Galareto, formo parte de la comisión directiva de IAMBA, soy ingeniero agrónomo. Y bueno, me han dado la posta para coordinar este tercer módulo. Vamos a hacer las 2 primeras disertaciones y luego vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas. Los que quieran ir poniendo sus preguntas en el chat pueden ir escribiendo y después lo vamos a levantar desde ahí. Después vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el resto del programa. La primera presentación es la evaluación de híbridos de maíz pisingallo, los avances del programa de mejoramiento de INTA, y va a estar a cargo de Roberto Lorea. Roberto es ingeniero agrónomo, tiene un posgrado en genética vegetal de la UNR, es mejorador de maíz de INTA desde hace más de 17 años, es coordinador del convenio de vinculación tecnológica de INTA Semilleros, y también es docente de la UNOVA en las cátedras de genética y mejoramiento. Es autor de varios trabajos de mejoramiento e investigación y ha dirigido 14 tesis de grado y 4 tesis de posgrado. Roberto, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias por el espacio y bueno, voy a compartir entonces la presentación, sin más, para iniciar esta primera charla del día de hoy. Hoy me toca nuevamente estar de este lado. El primero me tocó estar del lado tuyo, Agustín, así que espero que seas benévolo con los minutos. Bueno. ¿Se ve ahí la presentación? Me aparecen los cartelitos de admitir. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy era presentarles, digamos, una presentación bastante breve, lo que hacemos en el programa de mejoramiento de aquí de INTA Pergamino en materia de pisingallo, ¿sí? La idea es presentarle un poco los resultados que tuvimos en la campaña que pasó. Bueno, vamos a hablar primero un poco de lo que es el maíz pisingallo, ¿no? El maíz pisingallo es probablemente uno de los primeros maíces que fueron cultivados por el hombre y su uso es fundamentalmente en alimentación humana. Más de uno de nosotros lo podemos aprovechar cuando hemos ido al cine. Argentina se ha convertido en los últimos 20 años en el principal exportador mundial de maíz pisingallo, desplazando un poco desde ese lugar a los Estados Unidos. Si bien la producción de Estados Unidos es mucho más importante que la que tenemos aquí en nuestro país, la cantidad del consumo interno que tiene Estados Unidos lo posiciona en un segundo lugar, y en el caso de Argentina, con unas 50.000 hectáreas y una producción de alrededor de las 220.000 toneladas de pisingallo, podemos ocupar el primer lugar como exportador, ya que la mayoría, más del 90% de lo que se produce maíz pisingallo en Argentina, corresponde a, digamos, a saldos exportables. El maíz pisingallo, a diferencia de, digamos, el resto de los maíces llamados commodities, requiere determinados parámetros de calidad que permiten explorar diferentes mercados. Aquí les muestro una tabla de una de las empresas que se encarga de la comercialización de pisingallo en Argentina, como el tipo de estándar depende de parámetros de calidad, como son la expansión, el tamaño de los granos, la humedad y el porcentaje de explosión también es tenido en cuenta en cuanto a la calidad de la materia prima que se va a producir. Y el tema de la humedad es un tema no menor para el pisingallo, ya que la posibilidad de tener una buena expansión y generar de tal manera un buen volumen, que es en definitiva lo que se vende finalmente, es un mercado en donde, digamos, digamos quien realiza y produce el pochoclo, compra por kilo de semilla y vende por volumen, entonces ese volumen de expansión es muy importante, y la humedad condiciona mucho este parámetro de calidad que podemos ver en el gráfico de
de la derecha, en donde las humedades condicionan el volumen de expansión y básicamente tenemos digamos, una ventana entre 13,5 y 14,5 de humedad para referenciar los mejores valores de expansión de los materiales. Ahora bien, perdón, ahí estamos. ¿Qué es lo que hicimos en la última campaña en Pergamino? Bueno, la campaña que acabamos de terminar, en la experimental de INTA Pergamino, ahí visualizamos el lugar, el sitio donde estamos parados en el mapa de la provincia de Buenos Aires, establecimos un ensayo de maíz pisingallo con una fecha de siembra del 16 de octubre, los materiales tuvieron un ciclo que finalizó para el 25 de marzo, donde fueron cosechados a mano, y la floración entre los materiales que evaluamos estuvo entre el 24 y el 31 de diciembre. El ensayo fue conducido en secano, con una fertilización de base a la siembra, un control de malezas acorde a lo que se hace habitualmente para el manejo de estos cultivos, y no requirieron control de insectos ni de enfermedades. Por lo tanto, lo que buscábamos evaluar es generar un ambiente uniforme y ver diferencias en el germoplasma que estábamos evaluando. ¿Qué es lo que medimos entonces en el maíz pisingallo? Bueno, obviamente medimos el rendimiento en grano, como en cualquier otro commodity de producción. En las especialidades también necesitamos tener un perfil de buena producción. Lo que les voy a presentar está expresado en kilos por hectárea. La cosecha en este caso es manual, como pueden ver algunas fotografías a la derecha, luego se trilla en forma de una trilladora estática, y a partir de ahí se toma el peso y la humedad, y los resultados que les voy a mostrar están de alguna manera expresados con una base de 14,5% de humedad. Por otro lado, también medimos parámetros que nos interesan desde el punto de vista del mejoramiento, como el índice de prolificidad, que determina un poco es la relación de cantidad de espigas en función del número de plantas por parcela. Los ensayos son en microparcelas, perdón que omití decirlo en la slide anterior, de 5 metros de largo por dos surcos separados a 70 centímetros. También medimos quebrado y vuelco al momento de la cosecha, y el stand de plantas logrado en cada uno de las parcelas. Trabajamos con sembradoras neumáticas y en general logramos tener unos uniformes, el stand de plantas alrededor de las 70.000 plantas. Pero como les decía, dentro de lo que es la especialidad, el pisingallo requiere de la evaluación de características muy importantes de calidad comercial. ¿Y cómo procesamos entonces el material que vino del campo? De cada parcela obtuvimos 1 kilo de semilla y lo almacenamos, digamos, en cámara fría, con una temperatura de 8 grados, más o menos 2 grados, y con un 60-70% de humedad relativa dentro de la cámara, y durante 90 días para tratar de asegurar que se estabilice la humedad de la semilla que vino del campo entre este parámetro, como les había mencionado anteriormente, de humedad donde se expresa el máximo, el volumen de expansión del germoplasma que estábamos evaluando, ¿sí? Luego, esas muestras se procesan en zaranda de 4,5 milímetros para descartar cuerpos extraños y granos partidos, y a partir de ahí se determinan las características de calidad que se mencionan más abajo. Una de ellas es la capacidad o volumen de expansión, expresado en centímetros cúbicos por gramo, y se mide sobre una muestra de 250 gramos a través de un protocolo estandarizado internacional, utilizando un equipo Cretors, que permite, digamos, establecer de manera estandarizada a lo largo del mundo, se utiliza este tipo de equipamiento, y de esa forma tenemos una medición estándar de lo que es el volumen de expansión. El equipo es este que tenemos aquí a la derecha, digamos, y bueno, el proceso de expansión el equipo es similar a algunas pochocleras digamos, que pueden ver, digamos, de carácter comercial en los carritos de la calle, y bueno, sobre una probeta graduada que está por debajo digamos, de la cuba de explosión, medimos y el porcentaje
de el volumen de expansión que logramos tener. También medimos como parámetro de calidad el tamaño de los granos, y eso es haciendo, digamos, 3 muestreos, o 5, dependiendo el tipo de ensayo. En este caso hicimos 3 muestreos, pesamos 10 gramos de cada una de las muestras y contabilizamos la cantidad de gramos. Este parámetro, el K10, explica o se mide o se expresa como cantidad de semillas o granos que hay en 10 gramos. Y por último, luego de que generamos la expansión de esa muestra de 250 gramos, lo que hacemos es medimos cuántos granos quedaron sin explotar, y ese parámetro es el porcentaje de explosión, que también tiene digamos, una importancia desde el punto de vista de la calidad industrial y comercial del maíz pisingallo. Bueno, todo esto lo hicimos en los ensayos de este año. Solamente remarcar un poco la situación hídrica y de temperaturas que tuvimos. Realmente el ensayo en pleno digamos, periodo crítico, como les marco en el gráfico de aquí arriba, viendo las precipitaciones que hubo en el último año, nos encontramos que esa condición de última quincena de diciembre, primera de enero, tuvo, digamos, un déficit hídrico muy importante. Luego, en enero se aumentó, digamos, recompusieron algo las lluvias, pero realmente el estrés que sufrió hasta el periodo crítico y la floración fue bastante importante. Sin embargo, los resultados creemos que fueron bastante interesantes para digamos, el año de cultivo en cuestión. Y ahora bien, sin más, les voy a presentar los datos que obtuvimos este año, ¿sí? Aquí podemos observar una serie de materiales experimentales, que son los que están resaltados en verde. Yo les traje aquí los materiales más destacados. Estos ensayos generalmente involucran unos 50, 60 híbridos experimentales. Aprovecho para agradecer a las empresas que me cedieron semilla para, digamos, para poder utilizar en los ensayos, como Quimarsen, Cidar y Genetics. Y bueno, aquí tenemos, hay algunas otras empresas que me proveyeron la información, los híbridos, pero que no los puedo publicar, y están incorporados como testigo comercial, ¿sí? Y aquí podemos ver, me enfoco más que nada en digamos, en las filas de color verde, los materiales experimentales de INTA, y pudimos encontrar que hay un grupo de materiales que tuvieron un rendimiento bastante acorde a lo que son los híbridos de mercado. El objetivo que teníamos con este ensayo era tratar de alguna manera, probar nuestros materiales con los que estaban usando los productores en este momento. Y bueno, hay una serie de híbridos que presentaron rendimientos acorde a otros híbridos del mercado. Pero lo que quería puntualizar es que el germoplasma que venimos trabajando en INTA procede de un origen, de un background genético de muy buena característica de expansión. Y bueno, yo traté de destacarle aquí algunos materiales, digamos, que tuvieron una buena performance de rendimiento, como pueden ver en la columna que dice media de rendimiento. Acá pueden ver el ranking de ubicación, pero que algunos de ellos tuvieron muy buena característica de tamaño de grano, como pueden ver aquí en el experimental 27, y algunos de ellos coordinaron buen rendimiento, un rendimiento aceptable, con buena característica de tamaño de grano y muy buena expansión, valores por encima de 46, indicarían que se podrían estos materiales, digamos, entrar en la calidad premium o la de mejor nivel de comercialización. Bueno, también evaluamos algunas cuestiones que son importantes, como, bueno, yo les comentaba el porcentaje de expansión, que está dentro de los estándares, del 98%, y este año la verdad que los ensayos tuvieron muy poco quebrado y vuelco, y en general se desarrollaron en una muy buena condición, a pesar de la falta de lluvias. Entonces, algunas consideraciones finales. Como les decía recién, a pesar de las condiciones hídricas que presentaron los ensayos, el rendimiento
creemos que fue aceptable. Entre los híbridos experimentales de INTA pudimos distinguir un grupo que tenían muy buena o una productividad aceptable, acorde a los materiales comerciales que hoy están utilizando el productor, pero también podíamos ver que nuestros materiales podrían aportar parámetros de calidad de alguna manera que permitirían ingresar en el estándar de premium y generar una mejora a nivel de la comercialización. Este ensayo es el segundo año que podemos hacer este tipo de ensayos. Es exploratorio. En el programa de mejora tenemos una serie de materiales. Hay otro híbrido que ya fue inscripto, pero que no participó en digamos, en este ensayo, pero luego Daniel Preselo probablemente dé datos de él. Y lo que queríamos mostrar un poco es, digamos, los avances que estamos teniendo en este tipo de especialidad, y creemos fervientemente que en poco tiempo podremos tener materiales que puedan llegar al productor. Bueno, eso es todo. Les agradezco el tiempo, el haberme escuchado. Le dejo mi correo electrónico y bueno, quedo a disponibilidad para luego la ronda de preguntas. Bueno, perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por la presentación. Impecable con los tiempos. Como comentaba Roberto, la idea es que ahora avancemos a la segunda parte del módulo, o a la segunda presentación del módulo, por lo que los que vayan teniendo preguntas, si quieren las pueden volcar al chat, y después de esta presentación aprovechamos unos minutos para hacerlas. La presentación que sigue está titulada Maíces de INTA adaptados a sistemas de minifundio, bajo uso de insumos y calidades diferenciadas. Va a estar a cargo del doctor Daniel Preselo. Daniel es ingeniero agrónomo, cuenta con un doctorado de la Universidad de McGill de Montreal, en Canadá, y trabaja en INTA como coordinador del proyecto de mejoramiento vegetal e inocuidad de cereales y oleaginosas. También colabora con el proyecto de tecnologías de maíz para pequeños productores del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Daniel, veo que, bueno, que ya compartiste la presentación, así que cuando quieras empezar. Está la presentación no está en pantalla completa. Si podés, tenés la posibilidad. ¿Me pueden escuchar? Se escucha perfecto. Bueno, y bueno, no sé si me pueden ver. Estás con la cámara apagada y la presentación se ve, lo único que no está en pantalla completa. Ahí está. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, no aparece mi imagen, ¿es así? No, figura la cámara apagada. Bueno. Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que les voy a hablar es de los resultados que hemos obtenido en el programa de mejoramiento de maíz, no solamente de Pergamino, sino de todo el INTA. Nosotros en el INTA tenemos 5 centros de mejoramiento, uno que está en el INTA Pergamino, pero también tenemos en el subtrópico, en Leales, Tucumán, el Colorado, Formosa y Cerro Azul, Misiones, y una localidad que es en Manfredi, donde podemos desarrollar maíces que son cruza de tropicales por templado. Además tenemos una serie de unidades que son estaciones experimentales o agencias de extensión que nos permiten ampliar nuestras redes de evaluación. Por lo tanto, podemos consolidar un programa bastante interesante. El programa, por ejemplo, de Pergamino tiene más de 100 años de antigüedad y hemos venido manteniendo un germoplasma que se puede usar para el mejoramiento. No trabajamos solos, tenemos acuerdos tanto con universidades o institutos como la industria semillera. Estamos bastante bien integrados con todo lo que es el sector de mejoramiento de maíz en Argentina. Obviamente también hay vinculaciones internacionales. Vamos a pasar a la siguiente.
Ahí está. Bueno, ¿cuál es nuestra población objetivo? Ustedes acá ven dos mapas. El de la izquierda es la zona más productiva de maíz, tanto en la zona templada como tropical. Bueno, es la zona donde se usa mayor nivel de tecnología. Los productores de esta región usan híbridos en 100% producidos por las empresas, híbridos transgénicos o no OGM, dependiendo del tipo de producción, de alto nivel productivo. Ahora, si miramos el mapa de la derecha, se puede ver que la región es mucho más amplia. Bueno, existen áreas marginales, o dentro de esta región núcleo también hay productores que están en condiciones de minifundio y utilizan ya sea porque la zona tiene un nivel de estrés alto o porque tienen un nivel de capital relativamente bajo, un nivel de tecnología menor. Entonces son dos demandas diferentes para las cuales hay que producir genotipos diferentes. Respecto a la agricultura altamente tecnificada, bueno, hace muchos años que estamos trabajando, ustedes no van a ver híbridos INTA de alto potencial para la zona altamente productiva porque no es nuestra finalidad. Las empresas están produciendo esos materiales y nosotros tenemos convenios mediante los cuales articulamos con ellos. Entonces, lo que hacemos es desarrollar líneas y material segregante que a través de emprendimientos público-privados pasan a las empresas en tiempo real. Bueno, como les dije antes, nuestra institución tiene mucho germoplasma, que tiene un banco de germoplasma inclusive, y todos esos materiales son muy importantes para ampliar la variabilidad genética. Acá puse algunos ejemplos de líneas, por ejemplo, esta línea LP582 deriva de una de las antiguas landraces o variedades locales coloradas que se cultivaban en Argentina. Bueno, se seleccionó para mejorar básicamente la caña, que se volcaba mucho, y bueno, ese material ahora está disponible en la industria semillera para desarrollar nuevos materiales. O esta línea que se llama LP4637, que tiene un QTL, que está asociado al gen PAL2 de resistencia a Fusarium. Ese gen codifica para fenilpropanoides y también produce lignina que da pericarpios más gruesos y por lo tanto vamos a tener menor nivel de síntomas. Bueno, ese es el aporte que estamos haciendo a la agricultura altamente tecnificada. Bueno, ¿qué pasa con los minifundios? Nosotros lo que hemos detectado que estas producciones de minifundios son marginales o en algunos casos son también producciones de agricultura orgánica o calidades especiales. Cuando digo calidades especiales no me refiero a los pisingallos que habló Roberto o a los flints, sino a maíces distintos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bueno, y no existe suficiente oferta tecnológica para estos tipos de materiales y por lo tanto ahí es importante que el INTA produzca o desarrolle materiales adaptados a estos sectores. Lo que es relevante en estos sectores es que son importantes por el número de productores más que por la superficie que ocupan. Por eso, por ahí no es un negocio muy interesante, pero son muchos productores que están demandando tecnología. Entonces, finalmente, el INTA no produce semilla, el INTA va a terminar tercerizando esos maíces, ya sea a una cooperadora asociada a INTA o a un semillero privado, pero estamos aportando el germoplasma para que se satisfagan esas demandas. Bueno, mi charla va a ser sobre ese tipo de demandas, es decir, los cultivares que hemos desarrollado en los últimos tiempos para este tipo de demandas de agricultura menos tecnificada. Yo no voy a hablar de tablas de rendimiento, voy a describir el tipo de material genético, algunas características especiales si es que la tienen, el área geográfica y la adaptación. Yo les diría que en términos generales estos materiales tienen buena adaptación para las áreas para las cuales se desarrollaron. Es decir, van a tener buena caña, van a tener resistencia a las enfermedades locales. Bueno, vamos a hacer una descripción general del comportamiento agronómico y los sistemas productivos para los que son recomendados. Esto no es menor, acá vamos a hablar de variedades de polinización abierta. Nosotros dejamos en claro que esos materiales son específicos para este tipo de ambientes que tienen escasez de capital como para comprar un híbrido. O sea, nunca vamos a recomendar variedades para regiones como la de Pergamino o la región en la que hay que usar híbridos de alto potencial de rendimiento. Bueno, comenzamos con una variedad que se desarrolló en Formosa, en Colorado, se llama Abatiza Yu, que quiere decir en guaraní amarillo harinoso, o maíz amarillo.
Ahí está el contacto, Arsenio Aguinaga. Había una variedad local de este tipo de maíces que tenía problemas de homogeneidad, de demasiado número de macollos, altura de plantas. Entonces lo que se hizo es mejorar el rendimiento, uniformar la planta, manteniendo la calidad de grano. Entonces, el objetivo de esta población es satisfacer los minifundios regionales que tienen industrias de molienda, instaladas en el campo, y bueno, pueden producir su propia harina para producir platos regionales de buenas características. O sea que el objetivo principal de este material es justamente la calidad diferenciada. Luego seguimos con otro material para el norte, desarrollado en la estación experimental Cerro Azul. También es una variedad de polinización abierta. Bueno, como ustedes deben saber, Misiones ha crecido mucho el cultivo de maíz con híbridos locales o brasileños, pero también hay muchas regiones de minifundio, donde utilizan este tipo de variedades. En este caso no tiene un grano de calidad diferenciada, es un grano para consumo tipo forrajero, pero bueno, el hecho de tener una variedad hace que el INTA vaya a esos pequeños productores y aporte tecnología. O sea, además de darles la semilla, de proveerles la semilla, tenemos la oportunidad a través de estas variedades de incorporar tecnología. Esta también es una variedad de polinización abierta que se llama Cuatero INTA, que fue desarrollada en el INTA de Leales, en el noroeste argentino. Tiene adaptación, acá pueden ver la zona donde fue evaluada, en varias provincias del noroeste, y fue desarrollada en base a recombinación de líneas QPM. Las líneas QPM, QPM significa Quality Protein Maize, es decir, es un maíz de alta calidad de proteína con alto contenido de lisina y triptofano. Eso hace que la calidad de este maíz tenga un equivalente al 90% de la leche. Entonces, va a ser una alternativa muy interesante para lo que son situaciones de minifundio que realizan una explotación mixta en que tienen, por ejemplo, cerdos. Ahora tenemos un tema de tesis porque todavía no está definida cuál es la proporción de QPM que tiene. Vamos a trabajar para definir esa proporción y incrementar la frecuencia. Ahora pasamos a un híbrido. Este es un híbrido que se llama Sombra INTA, desarrollado en Pergamino. Nosotros tuvimos una demanda de agricultura orgánica, que es una situación similar a la que se da en agroecología, o sea, hay bajo uso de insumos. Entonces, a diferencia de la agricultura tecnificada, que se usan herbicidas muy efectivos, acá tenemos que lidiar con el control de maleza. Entonces tenemos que buscar genotipos que produzcan un cierto efecto sobre la maleza. Hay distintas alternativas, puede ser un crecimiento inicial rápido que ahogue a la maleza que está creciendo, o como se ve en este caso, este material tiene una arquitectura de tipo planófila. Estas líneas generalmente las descartábamos porque todos sabemos que el material erectófilo se puede sembrar a mayor densidad y va a tener mayor potencial de rendimiento porque capta mejor la luz. Pero resulta que en estos sistemas lo que queremos es que las malezas no nos quiten el rendimiento. Por eso desarrollamos este tipo de material. Que bueno, además tiene buena caña, buena salidad de espiga, y bueno, entonces ya hablamos de los sistemas en los cuales los recomendamos. En el caso de siembras tardías hay que tener cuidado porque los materiales de los que estoy hablando son todos no transgénicos, así que hay que hacer monitoreo y manejo de las poblaciones de lepidópteros. Charao INTA es un híbrido simple también, desarrollado en Pergamino. Las consideraciones son similares al material anterior, solamente que este material es un material semiprecoz, adaptado al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, las mismas condiciones, pero con un material de ciclo un poco más corto. Tesai AO INTA es un híbrido también no OGM de alto oleico. Es decir, el maíz normal tiene 30-35% de ácido oleico en el aceite. Bueno, este tiene un perfil mucho más alto, o sea, es prácticamente el doble, dependiendo de las condiciones ambientales, de contenido de ácido oleico. Entonces, se puede producir un aceite de alta calidad o
se puede pensar en alimentar monogástricos y obtener carnes que pueden llegar a ser más sanas. Todo este es un tema a desarrollar, no hay una demanda marcada de este material, pero lo tenemos, es un material que tiene un rendimiento aceptable para este tipo de calidades, y lo que estamos haciendo ahora es una serie de experimentos de alimentación de pollos. Ya hemos visto que no hay efectos negativos, es decir, alimentar con este maíz o con cualquier otro no hay pérdidas de productividad, y lo que estamos viendo es cómo va a salir la pechuga y la pata del pollo alimentado con este tipo de maíces, para ver en el futuro si es que se puede desarrollar un mercado con este material de alto oleico. El que sigue, lo mencionó Roberto antes, es un pisingallo que se llama Balau INTA, desarrollado en pergamino. Bueno, también por la misma demanda para la agricultura orgánica o para la agroecología, son ambientes en que por ahí se usan menores niveles de insumos, incluyendo la fertilidad. O sea, el pisingallo, para producir granos o un buen nivel de expansión, necesita fertilización nitrogenada y azufrada. Entonces, la condición necesaria para que estos materiales puedan adaptarse a estos sistemas es que, en primer lugar, tengan resistencia a podredumbre de espiga. Necesitamos maíces que den una espiga sin micotoxinas, y en segundo lugar, que tengan una expansión muy alta. Bueno, este maíz produce unas rosetas, como están viendo a la derecha, con una expansión no menor a 43. Entonces, ya lo hemos probado con productores que producen maíz orgánico y están conformes porque, bueno, mantienen una calidad comercial aceptable. Bueno, ahora entramos a otro tipo de maíces, los maíces para choclos. Había una demanda del programa Pro Huerta para producir maíces templados, ya que lo que se estaba distribuyendo en esta región era un subtropical demasiado alto. Y bueno, este es un maíz que se llama Anita Inta, es una variedad de polinización abierta de grano dulce. ¿Qué significa esto? Que el grano dulce transforma el almidón en azúcares de distintos tipos. En este caso la transformación es aproximadamente un 50%, es decir, que queda un material bastante dulce, pero que además germina muy bien, o sea, tiene suficiente almidón como para tener un buen poder germinativo. Entonces, sería fácil producir y además fácil producir la semilla. Este material, bueno, es un desarrollo local, lo hemos desarrollado en pergamino durante muchos años, y a diferencia de los choclos importados, este tiene muy buen comportamiento agronómico, es un material rústico de muy buen comportamiento a enfermedades. Entonces, los sistemas de producción donde lo vamos a recomendar son los pequeños horticultores, y también para el programa Pro Huerta. La que sigue también es una variedad para choclos, pero esta tiene grano tipo superdulce. Estas diferencias se deben solamente al agregado de genes de efecto mayor, que son genes recesivos, y bueno, esta variedad transforma un porcentaje de almidón en azúcar mucho mayor. Entonces el grano queda bastante desprovisto de almidón, pero muy dulce. Es decir, los choclos que comemos con Auxilia INTA son muy ricos, pero nos va a costar un poco más de trabajo hacerlos germinar, por lo tanto hay que producir la semilla. Si bien se puede producir dentro del establecimiento, lo recomendable sería producirla en un área más seca, como puede ser la provincia de Mendoza o de San Juan, con bajos niveles de podredumbre de espiga. También pueden ver en la foto de abajo, es un desarrollo local que, a pesar de ser un superdulce, los superdulces son muy susceptibles a enfermedades de hoja y espiga por la estructura que tienen, por la concentración de azúcares. Bueno, estos materiales han sido selectos por resistencia a estas enfermedades locales y tienen muy buen comportamiento. Entonces también las recomendaciones para sistemas de huertas familiares o pequeños horticultores, solamente una recomendación: si se quiere producir semilla para uso propio, hay que tener cuidado con el poder germinativo y usar tecnología de semillas. Bueno, Candelaria Dúa es uno de los materiales, ya está en la producción, lo inscribimos en el 2017. Esta es una variedad de polinización abierta para la zona templada que fue selecta por prolificidad. Ustedes pueden ver en las fotos, las plantas producen varias espigas cuando el ambiente es propicio. Acá ven 3 espigas, acá también 3. Y bueno, lo que hace esta variedad es regular la producción
con el índice de prolificidad. Cuando el ambiente se le da muy bien, como en este caso de estas plantas aisladas, va a producir 3 o 4 espigas. Y cuando hay condiciones de estrés severo, generalmente produce al menos una espiga, porque los materiales prolíficos priorizan como destino la espiga, o el área de la espiga, por eso son tan prolíficos y producen varias mazorcas. Entonces, en condiciones de estrés, aún va a seguir produciendo una espiga. Bueno, lo mismo que para los demás materiales, tienen buena caña, están adaptados a las condiciones de la región temprana. Los sistemas de producción, de nuevo, sistemas de minifundio, regiones bajo estrés, o producciones en la que es importante la trazabilidad. Por ejemplo, en la producción orgánica, que requieren 0 transgénico para exportar a Europa, ellos prefieren por ahí producir con variedades de polinización abierta porque se aseguran que tanto el grano como las semillas son no transgénicos y pueden asegurar ese estado de un año a otro. Acá lo que se ve para este material es lo que le comentaba de cómo funciona la prolificidad. Este es un experimento que se realizó en pergamino, es la tesis de Jonathan Martínez, con 3 niveles de fertilización. Acá en naranja se ve los rendimientos con 0, en verde con 55 y en azul con 110 kilogramos de nitrógeno. Y lo que se ve en las líneas decrecientes punteadas, para los mismos niveles de fertilidad, es el índice de prolificidad. Entonces fíjense, con una densidad muy alta, de 10 plantas por metro cuadrado, llegamos a índice de prolificidad de 1, es decir, que todavía está produciendo espigas. Y cuando se aplica un muy buen nivel de fertilidad y bajo nivel de densidad, llegamos a prolificidades que en este año, que fue de sequía extrema, fueron de 1,8 cercana a 2. Bueno, acá yo les aclaro, falta agregar el testigo comercial que se usó fue un híbrido, un decal, creo que era el 7220, y bueno, el rendimiento fue el 25% mayor a Candelaria. Entonces, digamos, es un material estable en el rendimiento, pero que se adapta a aquellas explotaciones que no producen con híbridos. En la zona de alto potencial hay que usar los híbridos que tenemos en el mercado. Adelaida Inta también es una variedad que aprovecha el vigor híbrido de 2 poblaciones parentales, o sea, se hizo un híbrido intervarietal, eso es lo que se desarrolló como variedad. Se supone que esta heterosis que presentan las 2 poblaciones se va a mantener durante algunas generaciones y luego va a ir bajando, hay que volver a la semilla original. Las consideraciones son las mismas que para Candelaria, las recomendamos para regiones de minifundio, regiones bajo estrés, o producciones en las que se desea mantener la trazabilidad del grano. Bueno, y finalmente vamos a liberar este año una variedad, todavía no tiene nombre, se llama variedad experimental 1. Bueno, la comparamos con Candelaria Duo y abajo ustedes pueden ver los rendimientos en 18 ambientes, rinde un 11% más que Candelaria Duo, y además las pruebas que se hicieron en pergamino de silaje también indican que tiene mayor producción de materia seca digestible. Ahí si se lo compara con los híbridos comerciales, estamos en un 85-86%. Por supuesto, si uno usa un híbrido recomendado para silaje, va a obtener valores mucho mayores de productividad. Pero bueno, vamos a suponer, en un ambiente bajo estrés, en la cuenca del Salado, en que por ahí los rendimientos son fluctuantes de acuerdo a las condiciones ambientales del año, o en el oeste, en la provincia de San Luis, este material puede llegar a ser interesante. Y bueno, nos interesa también difundirlo porque hay mucho interés en hacer mejoramiento participativo. El mejoramiento participativo es cuando los institutos de mejoramiento y los agricultores trabajan en forma conjunta para desarrollar un material. Así que bueno, este material se va a distribuir a algunos productores, a grupos de productores, y vamos a tratar de, junto con la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Buenos Aires, de desarrollar esquemas de mejoramiento participativo. Bueno, esto es todo. Espero que se hayan entendido los 2 enfoques y agradezco la presencia y estoy dispuesto a preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Excelente con los tiempos. Entonces, vamos a aprovechar a avanzar con las preguntas que surgieron. Vamos a empezar primero con Roberto.
Berea por la presentación de maíz pisingallo. La primera pregunta es respecto al ensayo que vos mostrabas, a los híbridos que participaron, el tipo de popcorn que producen, si es de tipo butterfly o hay algún híbrido que sea de tipo mushroom. Bueno, gracias Agustín. Por cuestiones de tiempo hay algunos detalles que fueron omitidos, quise puntualizar, pero lo general es que el material que evaluamos tiene del tipo butterfly, digamos el más utilizado aquí en nuestra zona, o en el país en general, y digamos la mayoría, todo el germoplasma, digamos en el momento de expansión presentó en su mayoría ese tipo de palomitas. Perfecto, gracias. Y una pregunta más, Roberto, respecto a estos híbridos que vos mencionabas que tienen un background de genética argentino o adaptado a Argentina, ¿se han hecho evaluaciones respecto a la tolerancia a mal de Río Cuarto? ¿Y qué esperan de esos resultados? Sí, yo no presenté datos de enfermedades porque realmente este año de evaluación que presento aquí, digamos, el nivel de enfermedades fue muy bajo y no hubo, digamos, diferenciación en cuanto a los materiales. Este es el primer año que evaluamos con este nivel de híbridos comerciales. Digamos, obviamente en el programa de mejoramiento las líneas fueron testeadas, ya tienen 2 o 3 años de evaluación previos y han experimentado, digamos, no solo en el desarrollo de las líneas, sino en la evaluación de los híbridos, en el patrón heterótico que venimos utilizando en INTA, más de 4 años de evaluación y más de 6, 7 años de desarrollo. Así que digamos, el perfil de enfermedades, por ahí lo puedo referir más al background y a la, digamos, de información que tenemos previamente. Hay un grupo de materiales que se han destacado porque tienen muy buen comportamiento a roya, en años donde la presión de la enfermedad fue bastante importante. Nosotros, en este caso, es solo lo que encontramos por, digamos, no hemos inoculado, sino es por la evaluación de enfermedad que hicimos sobre la aparición natural. Ha tenido buen comportamiento y también en algunos años que hemos tenido problemas de bacteriosis, algunas de las líneas han presentado una buena performance. Pero como les decía, el año en cuestión realmente, digamos, no hubo casi presencia de enfermedades que pudiéramos hacer una caracterización diferencial entre los genotipos. Sobre el desarrollo de estos materiales, la cuestión se ha hecho siempre en pergamino, así que digamos, al nivel de enfermedades que se desarrolla en nuestra región, han sido seleccionados para tener un comportamiento de moderado a bueno. ¿Sí? Estamos en una etapa preliminar, digamos, de selección de los mejores. En la medida en que avancemos, esperamos luego hacer evaluaciones de enfermedades, por ejemplo, mal de Río Cuarto o algunas otras enfermedades en determinados planteos. Estos planteos son todos de siembras tempranas y bueno, digamos, estamos haciendo el screening, son muchos híbridos para evaluar. Esperamos que en la medida que avance en esto vamos a generar más información para que antes de que llegue el productor, ¿no? Perfecto, Roberto. Bueno, muy claro, muchísimas gracias. Entiendo que compartiste tu correo, por lo que cualquier otra consulta tienen el contacto de Roberto para escribirle. Daniel, avanzo con algunas preguntas respecto a tu presentación. Mencionaste durante la charla de resistencia a IMI. La consulta es si podrías hablar de qué implica la tolerancia a este tipo de herbicidas. No, yo no lo mencioné, pero bueno, sí, estaba escrito, ok. En el caso de Cuatero INTA es tolerante a imidazolinonas, herbicidas de ese tipo, por lo tanto se puede pulverizar con imidazolinonas, solamente en el caso de este material. Perfecto. Y después, otra pregunta en particular respecto al cultivar sombra INTA. Si tenés algún comentario a hacer respecto al espaciamiento entre surco para el cual se ha ensayado y qué podemos esperar ante una variación del espaciamiento entre surco de este material.
Este año comenzamos los ensayos, pues digamos, este libro se inscribió este año, estamos terminando los ensayos de evaluación, están cosechados y todavía no fueron pesados. Siempre se seleccionó sembrando a 70, pero es muy probable que sembrando a 52 centímetros por el tipo de arquitectura de planta que tiene, cubra el suelo más rápido y tengamos una mejor competencia con la maleza. Para el año que viene vamos a tener la información disponible. Bueno, perfecto, perfecto, Daniel. Muy claro con las respuestas, muchas gracias. Si no hay más preguntas, aprovecho a agradecerles a los dos por la presentación, por haber respetado los tiempos perfectamente. Vamos a hacer 5 minutos para continuar agradeciéndole a los sponsors y luego vamos a continuar con la presentación de Pablo Ledesma de Rotam y finalmente vamos a cerrar con la presentación de Lucrecia Curetón. Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces con las disertaciones. La próxima presentación está a cargo de Pablo Ledesma. Pablo trabaja como responsable de desarrollo técnico para Buenos Aires, para la empresa Rotam. Bueno, Pablo, ¿estás conectado? ¿Todo ok? Todo ok. Hola, días a todos. Buenas noches. ¿Cómo está, Agustín? Antes que nada, agradecer a vos y a José por la invitación y a todos por estar acá presentes. Ahí comparto la pantalla. ¿Se puede ver? Ahí está compartiendo. ¿Se ve? Ahí se ve, aunque no está en modo de presentación. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, Pablo. Espera, se me movió. Ahí estamos. Bueno, la idea era... Pablo, Sí. disculpa, antes de comenzar solamente recordar de que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, que escriban nomás en el chat y cuando finalicen estas dos disertaciones vamos a transmitirlas a los disertantes. ¿Sí? Gracias, Pablo, disculpa. Perfecto. La idea era presentarle dos herbicidas, dos soluciones de Rotam para el manejo de malezas y maíz. No son productos nuevos, sino son productos que ya son conocidos, quizás los conozcan. Uno es Tecobe y el otro es Tuken. Tecobe quizás lo conocen, es un herbicida muy viejo, es mesotrión el 48%, es un herbicida selectivo y sistémico para maíz, para el control post-emergencia de malezas latifoliadas y supresión de algunas gramíneas anuales. El mecanismo de acción es inhibe la síntesis de carotenoides, un HPPD. Lo bueno es que son herbicidas que no son muy usados a nivel país, que están creciendo últimamente, y está bueno empezar a tenerlos en cuenta a la hora de derrotar los mecanismos de acción. Una banda toxicológica azul son productos de los denominados blanqueadores, que lo que hacen es, aplicado en post-emergencia, cuando la maleza está nacida, es blanquearla y a los 7-8 días termina muriendo, dependiendo de la temperatura. Tiene un muy buen control, o sea, el registro de malezas es acotado, pero últimamente nosotros le estamos dando mucha importancia al producto porque le vamos encontrando nuevos controles y nuevos usos. Tiene un muy buen control de todo lo que es crucífera, lo que es rama negra, coniza y lo que es amaranthus. Este es el marbete original del Tecobe o del Calisto, que es Syngenta del mesotrione, que quizás lo conozcan por este nombre. Tiene control de algunas gramíneas, capín, pasto cuaresma, eleucine y demás. Siempre tiene que estar muy chiquititas en post-emergencia. Y después figuran algunas malezas de hoja ancha, que muchas no son importantes hoy en día, salvo yuyo colorado. Siempre la recomendación de marbete es con atracina 1 litro, los 300 centímetros cúbicos de Tecobe, de mesotrione y algún aceite. Esta es la recomendación de marbete. Nosotros le estamos dando bastante uso últimamente y estamos descubriendo que el espectro de control es mucho más amplio y no hace falta mezclarlo con atracina. Pero siempre está bueno tener en cuenta lo que dice el marbete. No está recomendado y no se puede usar para maíces dulces ni maíces pisingallo, que fue la presentación anterior, pero bueno, este producto no está recomendado para ese tipo de maíces. Siempre la recomendación es en post-emergencia de maíz. Ahora les paso a mostrar algunas imágenes de control. Nosotros desde Rotam lo que estamos haciendo es hacer varios ensayos con la idea de registrar el producto para barbecho corto de maíz, o sea, en presiembra de maíz.
barbecho intermedio a lotes destinados a soja. Lo tenemos ya probado bastantes años y no tiene riesgo de fito en presiembra de maíz o en soja con un par de días de anticipación. Y también lo estamos probando en trigo con buenos resultados. Pues ahora les voy a mostrar más que nada lo que es el control de malezas. En rama negra, si la maleza está muy chiquita, menor a 8 centímetros, lo podemos usar solo con glifosato y el control de la maleza nacida es excelente, fíjense. Y tiene muy buena residualidad. Ya si nos vamos a una maleza más grande, una rama negra de 8 centímetros, sí o sí la recomendación es usarlo en mezcla con atracina o con un 2,4-D, con algún hormonal, en caso de maíz, porque si no el producto solo se le va a terminar escapando la maleza. Fíjense, acá tenemos el testigo solamente aplicado con glifosato y acá tenemos el producto en mezcla con atracina. Tienen muy buen control, una muy buena sistemia y además tienen muy buena residualidad. Esto es simplemente para graficar lo anterior. Maleza de más de 8 centímetros, mezcla con atracina, tenemos un 99% de control. Fíjense otras mezclas de productos, con un 2,4-D, por ejemplo, llegamos a un 70% de control. Esto es en chullo colorado. Si el producto, de vuelta, si la maleza está chiquita, menos a 5 centímetros en chullo colorado, encontramos que con 300 del mesotrione más glifosato tenemos un buen control de lo que están así, muy buena residualidad. Si nos vamos a una maleza más grande, de mayor a 5 o 7 centímetros, la recomendación es de vuelta con atracina o algún hormonal. Fíjense, el testigo, glifosato, y en mezcla con atracina, y ya tenemos chullo colorado grandes que los controlan. Siempre cuenta que el control del producto, al ser uno de los denominados blanqueadores, es lento, tarda, capaz a los 10 días vemos que la maleza está totalmente blanca, y vamos a los 15 días y empieza a estar así y termina muriendo. Bueno, esto es para graficar lo anterior. Fíjense que con atracina, o sea, el producto solo en chullo colorado grande ya hace un 70% de control. Si le sumás atracina, sumás un 20% más de control, siendo uno de los tratamientos que más control mostró en esta maleza. Y después otro uso que le encontramos el año anterior, hace 2 años ya, fue en pruebas que hicimos en el sudeste para todo lo que es nabo en la bolsa, que allá es resistente a glifo, a metsulfurón, a ALS, a hormonales y demás. El producto este es muy bueno, tiene un muy buen control post-emergente y una residualidad excelente, hasta 100 días entramos. Nuevamente, si la roseta está chica, hasta 4 o 5 centímetros, lo podemos aplicar solo. Si la maleza está más grande, lo recomendamos mezclarlo con algún hormonal, con bromoxinil o con metribuzin, que es Rometri, que es metribuzin de Rotam. Fíjense, acá tenemos el testigo, glifosato con 2,4-D, glifosato con Flumi más 2,4-D, Paraquat con Flumi, que tenés un buen quemado, pero no tenés residualidad y vuelve a brotar. Glifosato con bromoxinil y 2,4-D, y acá tenemos el Tecoe con Rometri, que tenés un buen quemado de la maleza y una muy buena residualidad. O sea, son malezas que quizás en la zona de Pergamino no las tenemos, pero tenemos Ilfendia que está bajando del sur de Santa Fe y demás, y ya empezamos a tenerla, no sé si tenerla presente, pero tenemos que empezar a tener en cuenta a la maleza. Y también ahí está subiendo del sudeste, en 26 de mayo, en la zona de Chivilcoy, ya empiezan a haber lotes con problemas de nabo resistente. Así son malezas a tener en cuenta. Muy bien, esto es lo que les comentaba, la residualidad. Esto tiene 60 días de aplicado y fíjense, la parcela tratada con Paraquat, que había tenido un buen control de quemado, ya empieza a tener todos nuevos nacimientos. Y las parcelas tratadas con Paraquat y el mesotrione tuvo un buen quemado y la residualidad a los 60 días era excelente. Estas malezas nacen así, nacen de color blanco porque están absorbiendo el producto y luego termina muriendo. Y el otro producto que les quería contar, ya es conocido, es Tuken, que es un diflufenicán al 50% granulado, inhibe la síntesis de carotenoides, también es un blanqueador con mesotrione, solamente que el mesotrione actúa en la parte de los HPPD y el diflufenicán de esta enzima, lo que termina haciendo es que bloquean la síntesis de carotenoide y la planta termina muriendo, por distintas vías, pero similar. Fíjense que es similar al efecto que provoca el mesotrione. Son gránulos dispersables en agua. Lo que tiene Tuken, en diferencia de otros diflufenicanes, es que la banda toxicológica es verde. El marbete original de los diflufenicán era barbecho químico, girasol pastura. Este año de Rotam le sumamos trigo, cebada, maní y arroz.
La recomendación para maíz y soja por marbete se puede aplicar hasta presiembra. Nosotros nos gusta siempre recomendarlo 15 días antes de la siembra del cultivo, porque si ocurre una lluvia en el momento que estamos sembrando, puede ocurrir alguna fitotoxicidad que no afecta en el rinde, ya está probado, pero podemos llegar a tener un blanqueamiento en alguna hoja de cultivo, y para evitar algún problema o alguna situación, nosotros nos gusta recomendarlo 15 días antes de la siembra. Fíjense que este es ensayo en pergamino, 300 gramos de Tuken con Rotaclor, Keolaclor y el testigo sin aplicar. Tuken es un herbicida residual para el control de malezas de hoja ancha. Fíjense acá, siempre lo recomendamos con Metolaclor o con Sumet, que es un producto nuestro, mezcla de 2-ALS, para el control sumar el control de gramíneas que el producto no tiene. Es un excelente herbicida para usarlo en un barbecho intermedio, en lotes que van a maíz o soja, para controlar yuyo colorado. U otras gramíneas también de hoja ancha. Acá tenemos lote de maíz, también en pergamino. Fíjense, atracina con metolaclor y Tuken con metolaclor. La diferencia que hay, este año fue, no me acuerdo si fue 19-20 o 18-19, que fue muy llovedor. En el momento que se aplicaron los tratamientos, la atracina, como saben, si hay demasiada lluvia, se lixivia y pierde en cierta parte de la residualidad. Y Tuken, una de las particularidades que tiene junto a Flumoxacin, que es uno de los productos que con lluvia son, o sea, los que menos se lixivian y podemos seguir manteniendo la residualidad. ¿Se lo pasé? Este es el posicionamiento que hacemos de Tuken antes de que ocurran los primeros nacimientos de Amaranthus, aplicar el diflufenican ahí y después ir en presiembra con algún tratamiento convencional que solemos hacer, o directamente aplicar el diflufenican en este momento. Y para ir finalizando, se me acaba el tiempo, contarle la paleta que tenemos de Rotam para el cultivo de maíz. Tenemos atracina, 2,4-D, buen Tuken, Acari, que es nuestro 2,4-D, Joya, Romet y Rotaclor. Primero, que es Nicosulfuron, que más que nada está enfocado en el control de sorgo alepo. Bueno, y Tecobe y atracina. En Tecobe, como les comenté, solamente tiene registro B2 y B6 del cultivo de maíz. Nosotros estamos el año que viene presentando todos los ensayos e informes en el SENASA para sacar un registro en todo lo que es barbecho intermedio y corto a maíz y soja, y también estamos intentando posicionarlo en trigo. Les dejo mi contacto. Cualquier duda que tengan de este producto o de otro me pueden escribir, me pueden llamar o pueden dejar las consultas ahora para ser respondidas al final de la charla. Y si quieren, tenemos un campo experimental ahí en Pergamino. Si quieren ver ensayos de productos y demás, se contactan conmigo y coordinamos una visita. Bueno, Pablo, excelente también. Muchísimas gracias por la presentación y por los tiempos. Gracias, Agustín. Como dijo Pablo, cualquier consulta pueden escribir en el chat, y si no, él compartió su contacto para que le escriban directamente. La próxima charla va a estar a cargo de la ingeniera Lucrecia Curetot. Se titula Novedades en las últimas campañas en sanidad de maíz. Lucrecia es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA Pergamino liderando el área de protección vegetal. Tiene un título de grado en la Universidad de Rosario y un título de posgrado en la Universidad de La Plata. Lucrecia, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando quieras, Bueno, muchas podés gracias. compartir la Bueno, presentación. muchas gracias por la invitación. Ya estuve escuchando a mis compañeros de trabajo. Y muchas gracias a vos, Agustín, también por la presentación. Me acuerdo cuando empezaste a ayudar a IAMBA en el Congreso de Maíz, cuando eras estudiante, y hoy tenerte acá es un gusto. Exactamente. Igualmente, sí. Han pasado los años. Pero qué lindo. Sembrar esas semillas. Bueno, y bueno, más que nada, como dijo Roberto, lo escuché atentamente cuando comentó del tema de enfermedades. Realmente las últimas campañas en cuanto a enfermedades las últimas 4 o 5 campañas han sido con una moderada baja presencia de enfermedades en maíz, tanto en el norte de Buenos Aires como en el sur de Santa Fe, donde siempre tenemos muchas más consultas por
en inicios de en el vegetativo, en maíz de siembra temprana, mucho más consultas por manchas de origen abiótico, derivas de herbicidas, frío, bueno, también bacteriosis. Pero bueno, para empezar, nosotros tenemos que el cultivo de maíz, en cuanto al triángulo de la enfermedad que nos va a indicar la magnitud en la que se presenta una epidemia, está dada por un patógeno virulento, un hospedante susceptible y un ambiente favorable. A diferencia de lo que nosotros vemos, que yo trabajo en otros cultivos, bueno, el trigo y la cebada, por ejemplo, son cultivos el trigo de rollas, la cebada de las manchas, pero son variedades que son sensibles, son susceptibles, en su mayoría las que se siembran, frente a enfermedades foliares. O sea, mientras que para maíz, lo que nosotros vinimos viendo, que para nuestra zona, los materiales que se usan, por lo general, en un 70, un 80%, tienen un muy buen comportamiento frente a enfermedades. Entonces, ya el hospedante, nosotros vemos que todos los semilleros trabajan muy bien en el tema de resistencia a enfermedad, entonces bueno, eso lo tenemos muy cubierto. Patógenos virulentos hay, y ambientes favorables depende mucho de cada campaña. Por supuesto que vamos a estar nosotros manejando ese triángulo en cuanto a los patógenos, y a los hospedantes, al híbrido que sembremos, a los tratamientos de semilla que usamos en maíz, que ahora vamos a ver también un poco esto. Bueno, la distancia entre hileras, fecha de siembra, y cómo vayamos nosotros manipulando uno o varios componentes, esto va a influir en la incidencia y la severidad de las enfermedades. Desde hace varias campañas, muchos años, nosotros tenemos maíces de siembra temprana y tardía, entonces desde el punto de vista sanitario, nosotros vemos que la variación de la fecha de siembra modifica las condiciones ambientales a las que se ve expuesto el cultivo. Por lo general en nuestra zona, donde vemos más enfermedades foliares, por ejemplo, es en los maíces de siembra tardía o de segunda, donde el estadio vegetativo ocurre entre diciembre y enero, donde hay temperaturas más cálidas, la floración en febrero, bueno, y después tenemos más problemas de llenado de grano y podredumbres de espigas hacia marzo-mayo, porque el llenado de grano en la fecha, si comparamos con una fecha de siembra temprana, en las tardías o de segunda, ocurre en un ambiente mucho más desfavorable, ya sea de recursos lumínicos, pero también hay una alta humedad relativa y bajan mucho también las temperaturas. Bueno, esta frase de la variación de la fecha de siembra es del libro de Andrade, y que todos ya conocemos, seguramente los que estamos acá. Pero bueno, desde hace algunas campañas empezamos a tener algunos problemas, algunas fallas en la implantación, estas me quedaron pegadas, qué lástima, del cultivo de maíz, plantas de menor tamaño, fallas en la emergencia, rodales de plantas de menor tamaño. Bueno, ahí nosotros lo que pudimos aislar es presencia de Rhizoctonia solani y Fusarium como patógenos de suelo afectando al maíz durante la implantación. Nosotros desde el grupo de fitopatología hacemos muchos servicios y todo esto nos ayuda a seguir investigando, a hilar cepas, a tener nuestro cepario y también a experimentar con distintos tratamientos de semilla, donde pudimos ver que cuando inoculábamos teníamos una pérdida del stand de plantas de menor tamaño y que retrasaban el crecimiento del cultivo. Cuando usábamos algunos tratamientos de semilla, acá podíamos ver un tratamiento de semilla que estaba, perdón, este es el testigo sin inocular, y acá tenemos, lo dije al revés, sí, el testigo sin inocular y el testigo inoculado. Y acá algunos tratamientos de semilla. Lo que podemos ver que algunos tratamientos de semilla funcionan mejor frente a estos patógenos de suelo, algo que en trigo y cebada se le da mucha importancia, y en soja también,
pero en maíz, como ya compramos la semilla y viene curada, bueno, creo que sería importante ver qué tratamientos de semilla tenemos y contra qué nos estamos protegiendo frente al ataque de patógenos de suelo. Bueno, todos estos tratamientos de semilla difieren en su control y también en lo que es esas plantas de menor tamaño, lo que veíamos es que tienen menor desarrollo también radicular. Bueno, como enfermedad endémica y que cumple su ciclo completo en nuestro país sobre especies del género Oxalis, que esto está en la tesis de Fernando Guerra, está muy bien explicado, esto le otorga variabilidad genética al patógeno. Tenemos roya común, que es una enfermedad biotrófica y de gran variabilidad genética. Y a su vez, porque, como ya comenté, pasa gran parte, cumple todo su ciclo en nuestra zona. O sea, es la prevalente que a nivel de lote podemos encontrar en todos los lotes alguna pústula de maíz. No quiere decir que la intensidad, tanto en incidencia como severidad, sea alta, porque hay híbridos que en el mercado que tienen muy buen comportamiento. O, mejor dicho, también tenemos híbridos que son muy susceptibles en estadio vegetativo y después en planta adulta tienen mejor comportamiento. Bueno, la otra enfermedad que es importante, sobre todo en maíces de siembra tardía, pero yo lo que estoy hablando es todo el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ya más hacia el centro de Córdoba, Santiago, Tucumán, Salta, tanto los tizones como la mancha blanca y cercóspora pasan a ser enfermedades prevalentes. Nosotros para tener condiciones predisponentes para tizón, donde más vemos mayor intensidad es en los de siembra tardía, hacia fines de diciembre, hasta híbridos sembrados en enero, en variedades susceptibles y con lluvias frecuentes o altas horas de mojado foliar durante el periodo vegetativo en cuanto a maíz tardío o de segunda. Bueno, estas son el tipo de lesiones que vemos. Necesitamos salpicado de gotas de lluvia, estratos inferiores a superiores, de manera frecuente. Y temperaturas, un amplio rango entre 27 y 27 grados. Tenemos distintos tipos de reacción de germoplasma. Desde que yo empecé a ver maíz tardío hasta ahora, desde hace 15 años o más, lo que fuimos viendo que en su mayoría eran variedades de tipo susceptibles, muy pocas tolerantes, donde acá la esporulación en la lesión de tizón, la esporulación es alta, acá es moderada, y empezamos a ver cada vez más genotipos con resistencia que se llama HT porque está dada por genes mayores, y realmente la esporulación en la lesión es muy baja. Entonces, para nuestra zona, realmente es lo que venimos viendo, salvo en híbridos susceptibles, como yo ya comenté, con lluvias frecuentes y en siembras muy tardías. Esta es una imagen del norte de Córdoba y en las localidades de Santiago del Estero y Chaco, de Roberto Rossi, para lo que es Cercospora acemaidis en maíz. Hay algunas líneas que también está llevando Julián Iglesias en INTA Pergamino, pero nosotros realmente la encontramos muy esporádicamente en maíces tardíos, más hacia lo que es oliveros, venado tuerto. Alguna vez la hemos detectado en Pergamino. Esta última campaña detectamos muy pocas lesiones y buscándolas en venado tuerto y Galvez, en la red del INTA Oliveros. Les diría que de 50 materiales, 2 presentaban al menos 1 o 2 lesiones en las hojas del tercio medio. O sea que hasta ahora, a través de los años, son enfermedades muy esporádicas en nuestras zonas, pero que pueden tener, por algún factor ambiental o de híbridos que estemos usando, o aparición de nuevas razas, algún desarrollo epidémico. Y está también mancha blanca por Phaeria maidis, que nunca la van a detectar en maíces tempranos, por lo menos para nuestra zona. Siempre la van a detectar en maíces de siembra tardía, con entradas de otoños benignos. Es una enfermedad más bien tropical, mucho más importante hacia el norte de Córdoba, Santiago, Chaco.
y es mancha blanca porfaferia, y se confunde mucho con lo que es el Olcus pot, que es una bacteriosis, o con derivas de paraquat, o con lesiones de tipo Mimic que imitan una enfermedad, o los llamados lunares blancos. Bueno, todas estas enfermedades foliares se manejan muy bien por la identificación, que es el primer paso dentro del monitoreo de enfermedades, la identificación correcta, el perfil sanitario, el uso de umbrales de control que son orientativos, con fungicidas, triazoles y estrovirulinas, tanto roya como tizón en nuestra zona se controlan perfectamente. Se prueban algunas carboxamidas para el control de mancha blanca y cercóspora, más hacia el norte de nuestro país, Roberto de Rossi, Margarita Sillón, y también con lo que es calidad de aplicación, porque en maíz hay que llegar sobre todo al tercio medio de la planta, hacia arriba, a proteger esas. Bueno, pasando a lo que ya no es novedad, pero sí que lo vemos todas las campañas, el tema de vuelco y quebrado, sobre todo maíces de siembra tardía o hacia siembras de fines de noviembre, diciembre. Esto se dio mucho en estas últimas campañas, cuando hay estrés post-floración, enfermedades foliares, insectos, granizo, sequía, días nublados, cuando se da el llenado de granos con baja calidad ambiental. Tenemos una disminución, ya sea de fotosintato, ya sea por una disminución del área foliar o radiación incidente, y hacen que también se utilicen reservas de tallos para completar el llenado de grano. Igualmente, esto va a ser un mecanismo, el mecanismo de partición de fotoasimilados es una característica intrínseca de cada genotipo en particular. Por lo general, en maíces de siembras tardías o de segunda, tenemos plantas más altas, hay un mayor número de nudos fijados, o similar a la de un maíz temprano. Entonces la demanda después de floración es alta, y su prioridad va a ser el llenado de grano, y cuando se inician los factores, los procesos de senescencia, lo que vemos es remobilización de enfermedades del tallo. Eso hace que tanto las raíces como el tallo estén más débiles, e ingresan muchos de esos patógenos oportunistas. Estos patógenos oportunistas que producen podredumbre de raíces y base de tallo son Fusarium, Graminearum, pero por lo general es verticiloide. Esta campaña vimos bastante macrofomina asociada a estrés hídricos y altas temperaturas. Y ahora les voy a mostrar también otro patógeno asociado a podredumbre de raíces. Bueno, todo eso hace que antes de madurez fisiológica veamos plantas de color más claro, que se están entregando de manera temprana, tenemos pérdida de peso de los granos y quebrado y vuelco de las plantas. Pero bueno, todos estos hongos son necrotróficos, persisten en el suelo y en restos vegetales, y son polífagos, se comparten con maíz, con trigo, con soja, con todos los cultivos de cobertura también. Entonces, bueno, su manejo es a través de rotación de cultivo, a través de una muy buena fertilización del cultivo, de mantener sanas las hojas de ese cultivo, y también del tratamiento de semillas. Y bueno, algo que no quería dejar pasar por alto es en las últimas campañas la gran cantidad de consultas que hemos tenido, porque no era ni vuelco, o sea, no era quebrado, era más bien un vuelco, y desde la base de la planta un sistema radicular muy débil, y cuando íbamos a ver ese lote teníamos presencia de gusano blanco, por también un cambio en la dinámica de esta plaga asociado a condiciones ambientales cambiantes y extremas. Y bueno, estas son algunas imágenes donde vemos el sistema radicular completamente destruido, que está comido, y todos las montañitas, y cuando vamos con la pala tenemos todos estos orificios que pertenecen asociados a gusano blanco. Nosotros hemos realizado análisis, fíjense acá, se ven las cabecitas de los gusanos, pero bueno, lo que podemos ver que sobre las raíces se observan coloraciones rojizas, una podredumbre seca, asociada también a gusano blanco, y en medio cultivo hay colonias
de color blanco, naranja, algunas rosácea, violácea. Se determinó en microscopio sobre esas colonias presencia de conidios que son compatibles con formas terrestres, agente causal de la podredumbre roja de las raíces y corona. Y también algunas de color violáceo donde se determinó presencia de fusarias. Agente causal de podredumbre raíz y base de tallo en maíz. Las plagas, en observaciones que realizamos cuando estaba Mariano Luna en entomología, estas son de esta última campaña, si se observan en lupa y macroscópicamente plantas y raíces, se observa la podredumbre seca y deterioro de raíces que podían ser causadas por gusano blanco. Y a lo que voy, que cuando tenemos gusano blanco también en el lote, eso nos hace una interferencia a que ese roído de raíces y demás también sea una vía de entrada de patógenos de suelo, al estar la planta también estresada. Bueno, como novedad, esta campaña tenemos esta, que es el carbón de la panoja, el maíz causado por Sporozoa raelianum. Hay un trabajo que presentamos junto con Roberto de Rossi, Marta Astigazó y Julián García, donde en algunas regiones del norte de Buenos Aires, Córdoba y sur de Santa Fe, se detectó presencia de esta enfermedad. Es conocida como carbón de la panoja, en maíz, causa enorme pérdidas económicas, convirtiéndose en una limitante a la producción de semilla y grano comercial del maíz. El de mayor prevalencia en nuestra zona es Ustila gomaidis, pero bueno, en Argentina esta campaña se están haciendo relevamientos, se hicieron relevamientos porque hubo síntomas asociados con esta enfermedad, y bueno, lo que pudimos ver fueron, este es un patógeno biotrófico, es considerado un patógeno de suelo, ya que las teleosporas sobreviven en él, y el crecimiento y desarrollo completo de este patógeno solamente es posible en condiciones de campo. El hongo puede permanecer en estado de latencia en el suelo por muchos años. Realmente no hay citas desde hace 30 años de presencia de este patógeno en nuestro país. Otra cosa que podemos indicar es que el micelio crece sistemáticamente con el meristema, terminando por invadir los tejidos florales cuando todavía no se han diferenciado. Y las teleosporas, por eso esto es importante, el uso de semilla sana, pueden estar presentes infestando las semillas, siendo de fundamental importancia para su diseminación e introducción en nuevas áreas. Bueno, lo que nosotros vimos, especialmente en panojas, es que son sustituidas por masas de soros de carbón, y en algunos casos, fíjense, acá teníamos la panoja, se deforma completamente la planta, hay síntomas de una masa carbonosa. Fíjense que también asociados en espigas veíamos síntomas de esta masa carbonosa, o sea, no hay agallas, yo ahora voy a mostrar una foto como lo que es en Ustila gomaidis, sino que realmente los granos están directamente reemplazados por esa masa carbonosa, por eso también es importante partirla del medio. Y lo que vimos mucho, sobre todo estas son fotos que sacamos con Roberto de Rossi en Corral de Bustos, es que la presencia de filodias, tanto en espigas como en panojas, completamente deformadas. Y algo más es la multifloración, o sea, múltiples espigas con pérdidas de dominancia apical. Bueno, dentro de las localidades relevadas y con presencia de esta enfermedad tenemos 7 genotipos en Corral de Bustos, otro lote en Corral de Bustos. Bueno, este fue el más afectado, pero después nos enteramos que la campaña anterior ya había tenido, y como era, hoy hablaban bastante de lotes para periurbano, para zona de exclusión, bueno, todo esto hace que por ahí en zona de exclusión o en periurbano sea mucho más fácil hacer maíz, que más simple su manejo, y bueno, las siembras de maíz sobre maíz favorecen mucho el progreso de este patógeno.
bueno, también en Jovita, en Levalle, en Zampacho, en Chañar Ladeado y también en Venado Tuerto. O sea, acá hay una zona muy importante, Chañar Ladeado, donde se hace mucho maíz por la producción de cerdos también. Y bueno, todo esto estuvo asociado, o sea, aunque la incidencia es muy baja, esto puede permanecer en el suelo por muchos años y su transporte a grandes distancias, esto puede volar a grandes distancias o ser llevado también con el hombre a través de la ropa o con la maquinaria. Entonces, por eso, ahora yo voy a comentar algunas pautas para manejo futuro. Bueno, ¿cuál es la diferencia de Ustila bomaidis? Que en Ustila son teliosporas transportadas por el viento y el carbón de la panoja son teliosporas en el suelo. El carbón común es local, la infección, y el micelio no es sistémico. Acá son plántulas porque la infección se da en las primeras etapas del cultivo, por eso es importante usar tratamientos de semilla que sean eficientes y que sean sistémicos. Bueno, cambiar las teliosporas, esto es más específico, y otras características, ausencia de grupos en el Ustila bomaidis de masas de esporas. Acá hay agallas o tumores, y en el carbón de la panoja los haces vasculares de los hospedantes presentes en los soros con formaciones filamentosas. Y frecuentemente hay filodia, que es la formación de órganos vegetativos. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo para la actual campaña? Lo que nosotros recomendamos es monitorear lotes de maíz de manera exhaustiva, tratando de localizar plantas afectadas. Una vez localizadas, extraerlas evitando la dispersión de teliosporas y eliminar para evitar su propagación. Dar aviso en aquellos casos que se superen el 3% de incidencia o que tengan 0, 5 o 1 a la universidad más cercana, INTA o SENASA. Todos estos trabajos que realizamos fueron dando aviso al SENASA y se compartieron las publicaciones y revisando bibliografía. Se realizó una encuesta también que podían llenar muchos asesores para llevar un registro regional. Bueno, limpiar y desinfectar cosechadora cada vez, porque eso también en la zona de Venado Tuerto estuvimos relevando lotes que trabajaban los mismos contratistas para ver si eso se había dispersado. También las recomendaciones de manejo para la próxima campaña: realizar rotaciones de cultivos, no sembrar maíz en lotes afectados o por lo menos 2 o 5 años para evitar nuevas infecciones, realizar tratamientos de semilla con productos adecuados, también para evitar nuevas infecciones, tener productos eficientes, utilizar materiales de mejor comportamiento frente a esta enfermedad. Esta es la principal medida, aunque seguramente no estará disponible en el corto plazo. Lo que sí nosotros estamos haciendo en fitopatología de INTA Pergamino, en invernáculo, haciendo inoculaciones para ir probando técnicas, y también se enviaron a analizar molecularmente el inóculo que tenemos para tener certeza de que sea esta la enfermedad de la que hablamos, que hasta ahora tenemos todos los indicios midiendo esporas, teliosporas y demás. Y también lo que se está haciendo, Marta Estigazó, que depende del Instituto Santa Catalina de la Universidad Nacional de La Plata, ensayos preliminares in vitro con fungicidas en semilla de maíz en interacción con cepas de Sporizoidium reeliana. Y bueno, lo que vamos a hacer esta campaña es estar testeando híbridos de maíz, bueno, tratamientos de semilla y ajustar técnicas de inoculación.
Así que bueno, eso era un poco lo que quería comentar y las novedades que tenemos en las últimas campañas en cuanto a sanidad en el cultivo del maíz. Bueno, Lucrecia, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, realmente muy interesante. Particularmente creo que estar al tanto de las enfermedades emergentes es importante para estar atento. Mientras ordenamos las preguntas que recibimos y esperamos a ver si entra alguna más, vamos a aprovechar a agradecer a los sponsors. Y está cargando el video. Bueno, como siempre queremos agradecer a los sponsors para esta jornada, Limagrain, Rotam, Nidera Semillas, con su distribuidor Inc. Insumos, con Abrevan Semillas, Advanta, Genética y Servicios, el criadero Stein y Pioneer. Y también queremos mencionar a los sponsors anuales que nos acompañan todo el año: Subitagro, Singenta, Tecnomil, Profertil, Bayer, Nuproagro, Insuagro, DBA y ACA. A todo ello, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Vamos a comenzar con vos, Lucrecia. Tenemos una pregunta primero. Si tenés algún relevamiento respecto a lo que fue la última campaña en lo que es incidencia de espiroplasma. No, sí, no. Realmente nosotros no trabajamos con virosis. Lo que hacemos es enviar todo al IPAVE. Lo que hacemos es tomar muestras, no tenemos las herramientas, ni estamos capacitados tampoco para hacerlo, y lo que hacemos en todo lo que es virosis es enviar muestras al IPAVE. Por ejemplo, ahora en trigo estamos ante síntomas con presencia de que pueden ser virosis en trigo, y lo que hacemos es enviarlo a Vanina, Alemandra y al IPAVE. Así que no trabajamos en virosis. Perfecto. Voy a aprovechar para conectar con otra pregunta. Es si has visto alguna conexión, alguna relación entre la incidencia de enfermedades. Perdón, lo que sí los invito, al taller de enfermedades de maíz, donde se va a tratar este tema y va a estar abordado por la gente de INTA, que no es del IPAVE, pero se van a tratar todos estos temas, y es el 22 de septiembre dentro del marco del Congreso de Fitopatología, del marco del Congreso Argentino de Fitopatología. Sí. Perfecto. La otra pregunta estaba relacionada a lo que habías hablado algo de quebrado en maíz. Si habías visto alguna asociación entre incidencia de enfermedades como puede ser rollo o tizón y el nivel de quebrado, y si hay alguna respuesta respecto al control de estas enfermedades para disminuir la incidencia de quebrado. A ver, yo lo que creo importante es lo siguiente. Dentro de lo que es nuestra zona, yo este año no lo vi asociado a enfermedades foliares. Lo que sí vimos es que la planta sufrió un estrés hídrico hasta comienzos de floración, después llovió y empezó el llenado de grano, por lo cual creemos que el anclaje no puede haber sido el suficiente, y luego se empezaron a removilizar reservas del tallo. Hay alguna tendencia en algunos híbridos por cómo removilizan, y después sí tenemos experiencias de campañas anteriores donde hemos tenido problemas de tizón foliar, Xerobilium tursicum o roya común del maíz. En maíces tardíos hemos realizado aplicaciones de fungicidas y tuvimos una tendencia a que en esos
tratamientos donde habíamos realizado tratamientos con fungicidas foliares, había menor incidencia de quebrado y vuelco relacionado a podredumbre, raíz y base de tallo. Ahora, si eran significativas estadísticamente, no. Esto era una tendencia. Lo que hacemos con el fungicida es sumar un granito de arena para mejorar la salud del cultivo. ¿Estamos? Pero eso es lo que te puedo mencionar, ¿no? No sé si Roberto quería comentar algo, que vi que activó la cámara. Y bueno, lo que voy a decir sí es que el tema espiroplasma va a estar dado en el 5º Congreso Argentino de Fitopatología por Macarena Casuso de la EA Las Breñas y por Marcelo Drueta de la EA Quimilí, y esto es el 22 de septiembre de 17:40 a 19:10 horas. Julián García va a hablar del tema de mal de Río Cuarto, después va a estar Ricardo Brustolín hablando de Fafaria Maide y Pantoea, y yo, bueno, voy a hablar de carbón de la espiga del maíz. Así que bueno, ahí está la información que solicitaba. Sí, Augusto. Perfecto. Vamos con otra pregunta de fitopatología, y es si se atribuye, si hay una relación entre un año seco y una mayor incidencia de carbón de la espiga. Entiendo que es esta enfermedad emergente que mencionabas al final. No, bueno, no sé, puede ser porque le gustan condiciones de estrés hídrico y altas temperaturas. No sé si se refiere a esta. Sí, Ustila gomaidis sí se puede relacionar estrictamente, porque, a ver, todos los estigmas que no quedan fecundados quedan, digamos, quedan desprotegidos de la infección de carbono. Entonces, cuando más desfasajes tenemos entre floración femenina y masculina, más probabilidades es que tengamos presencia de Ustila gomaidis en nuestros maíces. Y eso puede estar asociado a algún estrés hídrico. Y para lo que es este carbón de la espiga del maíz causado por Sporizorum reilianum, sí, lo que favorece, los factores ambientales que favorecen la infección son suelo seco, humedad entre 15 a 25%, peso y temperaturas entre 23 y 30 grados. Eso sí. Pero bueno, hago la diferencia entre Ustila gomaidis y Sporizorum reilianum. ¿Estamos? También Ustila gomaidis puede entrar por heridas, entonces todo lo que sea granizo, viento, que también lo ven en hojas, Ustila gomaidis y en espiga, también puede estar asociado a que puede entrar por heridas. Perfecto, muy claro. Pablo, tengo una consulta para vos, si estás conectado. Sí, acá estoy. Ah, está, perfecto. Pablo, la consulta es respecto a la problemática creciente de ryegrass resistente al glifosato. Si hay algún paquete de manejo o alguna estrategia que se propone de parte de Rotam para controlar esta maleza. Sí, en Rotam tenemos un producto que es mezcla de 2-ALS, que uno de los posicionamientos que le damos para lotes muy problemáticos de ryegrass. Yo estoy en la zona de San Antonio de Areco y acá, como sabrán, hay muchos lotes problemas de ryegrass, y muchos lotes problemáticos así se logran limpiar con el producto o con el tipo de producto, una mezcla de 2-ALS. Lo que sí va en lotes que van destinados a soja de siembra STS. O sea, no podríamos aplicarlo e ir a maíz. Entonces, lo que recomendamos nosotros en lote que sabemos que ya tiene mucho ryegrass es aplicarlo temprano, cuando cosechamos la soja ahí en abril, mayo, cuando el ryegrass está en el pico de emergencia, controlamos lo que está nacido y tenemos residualidad, diría prácticamente hasta agosto, que termina de emerger el ryegrass, y bajaríamos mucho la presión del lote. Tendríamos que ir a la siembra de una soja STS y al próximo año en ese lote ya bajó mucho la presión de ryegrass, semilló menos, ya con un graminicida, un cletodin, lo podríamos controlar e ir a una siembra de maíz. Esa es la estrategia que tenemos nosotros como ryegrass. Además tenemos cletodin y demás, pero
ya el cletodin está, por lo menos en la zona donde estoy yo, empieza cada vez más a fallar. O sea, si no agarrás el regras muy chiquitito, es difícil de controlar con cletodin. Y tendrías que volver a hacer una aplicación después para controlar las otras cámaras. Entonces, con este producto, ya con una aplicación solucionarías el problema por un año. Perfecto, Pablo, gracias. Muy claro. Y bueno, y dos preguntas, una para Pablo y una para Lucrecia, que quizás están relacionadas a una situación común. Cada vez es más común tener situaciones de restricciones de aplicaciones de productos. Primero, Pablo, si en situaciones donde solo se permite aplicar productos que son banda verde, si de parte de Rotam hay una propuesta de manejo para esta situación específica. Sí, tenemos varios productos que son banda verde. Uno de ellos, los que mostramos hoy, es Tuken, que es el único diflufenican que hay en el mercado que es banda verde, el resto son banda azul. Y esto es porque de Rotam, a ver, conocemos la importancia de este tema a nivel mundial y estamos, o sea, la empresa está invirtiendo bastante en cambiar quizá algunos de los componentes de la formulación para que pasen a ser más segura para el operario y para toda la población, ¿no? Entonces hay varios productos que están pasando quizás de una banda amarilla a banda azul o de banda azul a banda verde. De hecho, el Tecobe, que es otro de los productos que les mostré, es banda azul, pero se están cambiando algunos componentes para ver si puede entrar dentro de lo que es banda verde. El Sulfomer también que les comenté hoy es banda verde. Sí, tenemos bastantes productos y se está trabajando para que los productos que están y los productos que vienen entren dentro de esa categoría. Perfecto. Y bueno, y Lucrecia, también ligado a esta situación, vos al principio de tu charla mencionaste que las últimas campañas no habían sido de alta presión de enfermedades, pero si has recibido consultas respecto a lotes, a opciones de manejo de lotes o a recomendaciones que se encuentran en áreas de restricción de uso de agroquímicos, en este caso fungicidas. Sí, no entendí la pregunta. Si has recibido consultas o si tenés... Ah, si recibí consultas. Sí. Yo digo, sí. A ver, sí, lo mencioné y sí, se ríe Roberto. No sé por qué se ríe, pues sabe que soy re dispersa. ¿Cómo es? Sí, recibí consultas y creo que es una muy buena opción el maíz. Y aparte, a mí el cultivo de maíz me parece que es espectacular y todo lo que dijo Daniel de las hojas planófilas y demás, porque tenemos híbridos de excelente sanidad. O sea, por un tema de enfermedades, realmente si usamos híbridos, hacemos siembras tempranas y demás, creo que es una opción excelente para hacer. Porque la verdad que un híbrido de maíz, yo siempre lo comparo con el trigo, el maíz tiene mucho más trabajo atrás, porque se paga más también la semilla y bueno, que otros cultivos, y me parece que sería desde el punto de vista de todo lo que lleva en sí una semilla de maíz asociada a tecnología, es espectacular. Bueno, perfecto. Entonces la recomendación de dedicar alguna superficie a maíz, creo que estamos Están todos de todos acuerdo. contentos que le dije Todos eso, contentos y de ¿viste? acuerdo, sí. Y Roberto se no, ríe bueno, porque los está banda laburando. verde también. A ver, ahí a Pablo Ledesma hablaba del tema de banda verde. Después también, a mí en fungicidas me controlan mucho y hay fungicidas banda verde, pero las zonas que se pueden usar, que eso es todo ahí, Santa Fe, toda esa zona tienen el tema de uso de banda verde y consultan muchísimo. Bueno, y yo creo que también hacia eso vamos, ¿no? Perfecto. Y no solamente se puede hacer un tratamiento de semilla con químicos, se puede hacer un tratamiento con biológicos, tratamiento de semillas biológicos, que para patógenos de suelo, si nosotros tenemos paciencia y no nos agarran la ansiedad, creo que ir incorporándolos en el suelo es fundamental. Todo lo que son bioinsumos, ¿no? Muy bien, bueno, si no hay ninguna consulta más,
que creería que no. Le quiero agradecer especialmente a todos los que se conectaron para ver esta charla y a los disertantes. No soy objetivo porque a mí soy fan del cultivo de maíz, pero me pareció realmente muy interesante todo. Así que bueno, nuevamente agradecerles a los disertantes por haber participado y a todas las personas que se conectaron. Espero que esta jornada de actualización técnica les haya resultado útil e interesante. Así que bueno, con eso vamos a estar cerrando. Buenas noches a todos y será hasta la próxima capacitación. Bueno, gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Para las noches. próximas Chao, chao. capacitaciones pueden estar consultando la web de IAM. Gracias. Chao, Agus. Chao, Buenas noches. Robert.